sobre el asunto de los Hasidim, que la traducción de la palabra Hasidim literalmente es piadosos. Es extremadamente complejo explicar las diferencias entre cada uno de ellos, en adición a que yo no conozco a todos los grupos tampoco, entonces no podría decir cuál es el énfasis que cada uno de ellos le da a su servicio a Dios y a su enfoque en la Torá en general en el judaísmo. Ahora bien, todos los Hasidim, sin excepción, surgimos del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov fue un rabino muy importante, vivió en Ucrania, Polonia, finales de los años 1700. Él funda el movimiento hasídico y a partir de él se ramifican en sus estudiantes y los estudiantes de sus estudiantes y así sucesivamente, generación tras generación, diferentes grupos hasídicos, donde a pesar de que todos surgen del mismo lugar, son como las ramas de un árbol, que no son todas iguales, son ramas del mismo árbol, pero no son todas iguales, y cada uno de los grupos hasídicos pone énfasis en algún otro asunto. Unos ponen énfasis en el estudio de Torá, otros ponen énfasis en las costumbres específicas de cómo se vestía la gente, otros ponen énfasis en la alegría, otros ponen énfasis en lo intelectual. Todos los grupos hasídicos, sin excepción, tienen una férrea y fortísima observancia de Torah y Mitzvot, de los niveles más estrictos de la observancia de Torah y Mitzvot, pero de vuelta, cada uno pone énfasis en otra cuestión, como diferentes rostros de la misma cosa, como las diferentes ramas de un árbol. Ahora bien, dicho esto, en general, pero muy muy en general, se pueden dividir los Hasidim en dos grupos. Un grupo más, se suele decir poilische, como más polaco, y ahora explico la cuestión, y otro grupo más tendiente a lo litvische, a lo más lituano. ¿Qué diferencia hay entre estos dos grupos? Pero esto es algo muy general y se puede hilar más fino, y de vuelta, cada grupo tiene sus costumbres, sus cuestiones, sus ropas, etcétera, etcétera, y su forma de ser, y su énfasis en el estudio de Torah, la observancia de mitzvot, etcétera. ¿En qué se dividen estos grupos? Básicamente, poilische, polaco, y litvische, lituano. La idea es así. Hay un versículo. El versículo este está en Habacuc. Habacuc, un profeta, en Habacuc Beis Dalet, Habacuc capítulo 2, el versículo Dalet, 4. Dice, el final del versículo, Tzadik be'emunah soy ichye. La traducción literal del versículo es, el tzadik, una persona justa, con su fe vivirá. Tzadik be'emunah soy ichye, uno de los fundamentos del mundo hasídico, de todos los grupos, porque esto de vuelta es un fundamento en el cual somos todos iguales, es que tenemos un Rebbe. El Rebbe es Rosh Bnei Israel, es la cabeza del pueblo judío, es el guía y líder espiritual que nos muestra y nos enseña la Torá de acuerdo a las cualidades de cada uno, de acuerdo a las cualidades de cada grupo, de acuerdo a los desafíos de esa generación en particular. Por eso hay diferentes Rebes en cada generación, porque cada generación tiene sus desafíos. Ese es el Tzadik. El Rebbe es el Tzadik. Be'emunah soy ichye, un justo, ¿con qué vive? ¿Cuál es la esencia de lo que es un justo? Una persona justa en general, más allá de Rebbe o no Rebbe, emuna, fe, su fe en Dios, su amor a Dios, su temor a Dios. Por eso, incluso después de fallecido, el Rebbe continúa vigente, su avodas Hashem, su servicio a Dios, sus enseñanzas son vigentes, porque no hay ninguna diferencia entre lo material y lo espiritual. Esto ya está explicado en otro video, en términos de que la esencia del tzadik, en este caso un Rebbe, es emuna, fe, amor a Dios, temor a Dios. Tzadik be'emunah soy ichye, el justo vive con su fe. Pero nuestros sabios explican en hebreo, al tikre ichye elo yechaye, no leas ichye, que él vivirá, elo yechaye, sino lee, él va a dar vida. Y cuando decimos tzadik be'emunah soy, con su fe, no se refiere a su fe. El justo, teniendo fe en él, Yehaye, te va a dar vida. En otras palabras, cada vez que nuestros sabios dicen no leas de esta manera, sino lee de esta otra manera, no significa que una de las lecturas queda descartada, sino que las dos van a la vez. La primera lectura es, como dije antes, el tzadik, una persona justa, vive con su fe. La segunda lectura es, cuando uno tiene fe en el tzadik, en la persona justa, el tzadik automáticamente yehaye, le da a uno vitalidad, energía, entusiasmo. En otras palabras, hay muchísimos grupos hasídicos, el estilo poilische, polaco, en donde en realidad todo el asunto es el vínculo con el Rebbe, y a través de estar vinculados con el Rebbe le da a la persona
entusiasmo, ganas, se prende, quema, arde el corazón de amor a Hashem y temor a Hashem, pero no es el trabajo de uno, es el Rebbe. A través de que uno se conecta con el Rebbe reparte, por así decir, flujo de energía y vitalidad, entusiasmo, ganas, fuerza, alegría a todos sus Hasidim, simplemente por estar conectados con el Rebbe. Entonces es el Rebbe que levanta a todos los Hasidim y el que hace que todos estén ardiendo por amor a Hashem. Este es el estilo Poilish. El estilo Litvish, más lituano, es más intelectual, en donde no decimos Tzadik Bemunase Yehaye, que el Tzadik te va a dar vida, todo lo contrario. El Tzadik, el justo, el Rebbe, lo que hace es mostrarte el camino en el servicio a Dios. Pero la void del trabajo lo tiene que hacer cada uno. Cada uno en forma individual tiene que esforzarse para mejorar, para crecer, y hay ventajas y desventajas en cada uno. La ventaja del modo Poilish es que rápidamente uno está on fire, en fuego, amor a Hashem, temor a Hashem, energía, ganas, entusiasmo, tefilá con rezo con muchísimo entusiasmo, etc. Pero es del tzadik. La ventaja es que es rápido y es muchísima fuerza, pero no es propia, es del tzadik. Y dicen nuestros sabios en el Talmud, uno prefiere su propia medida, Kav es una medida, que 9 medidas del otro. ¿Por qué? Porque estas son mías, las logré yo. En el modo Litvish, esta es la ventaja, donde cada uno logró lo que uno tiene, es propio, personal, logrado, y uno lo aprecia de otra manera, pero es muy inferior, incomparable a lo que el tzadik le podría dar, al nivel que uno podría llegar esperando y teniendo fe en el tzadik, etc. Estos son los dos caminos básicos, generales que hay entre los Hasidim, y esto uno lo puede encontrar en montones de situaciones y formas. Hay Hasidim que su asunto es simplemente la forma que se visten, el lugar donde viven, el lenguaje que hablan, y hay otros Hasidim en donde el asunto central es el estudio de las enseñanzas del Rebbe. Por ejemplo, en Chabad, particularmente hablando, hay literalmente miles y miles de discursos hasídicos de diferentes Rebbeim a lo largo de diferentes generaciones, 7 generaciones de Rebbeim de Chabad, en donde el asunto central de un Hasid de Chabad es el estudio. A través de que la persona estudia Hasidut, específicamente, la persona se vincula al Rebbe, la persona se vincula a las enseñanzas y trabaja consigo mismo durante la tefilá, durante la observancia de mitzvot. Los otros grupos hasídicos no necesariamente estudian con tanta fuerza y con tantas ganas el hasidismo, sino que estudian frases, ideas, se llaman Vertlach, ideas, conceptos, etcétera, hasídicos muy cortitos que encienden el corazón, pero no generan un trabajo pnimi, interior, personal, esforzado, etcétera. Esto es básicamente la diferencia entre los hasidim que hay. Y de vuelta, yo no sería capaz de decir este hasidismo pertenece a tal forma, este hasidismo pertenece a tal otra forma, para esto hay que saber mucho y no es mi caso. Pero el punto es que existen básicamente estas dos grandes ramas del mundo hasídico. El punto central es que sepamos que, así como dije antes, que hay un tronco del cual se desprenden todas las ramas, y el tronco es el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov escribió en una carta, escribió que tuvo una aliyah saneshama, una elevación del alma, y en la elevación del alma se encontró en el Gan Eden con Moshiach, y le preguntó, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo venís, Moshiach? ¿Cuándo vas a llegar? Y Mashiach le respondió, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera. Que cada una de estas palabras tiene su explicación, su idea, pero la idea básica es cuando el mundo entero conozca y entienda y aprecie las enseñanzas del hasidismo, e incluso incluso aquella persona que se siente afuera del judaísmo, del hasidismo, etc., a esa persona le llegue el hasidismo, entonces esto va a hacer que llegue Mashiach.